Un arco es una historia que se divide en varias partes para cambiarte la situación del argumento principal. Obviamente no todos los arcos son iguales y menos en One Piece, pero hay ciertos arcos que no cumplen bien esta función o no tienen una relevancia destacable para la trama, y en el vídeo de hoy veremos los 5 peores arcos de One Piece. Así que familia, como ya hemos hablado primero de los mejores arcos, ahora toca hablar de los peores. Claro está que esto es subjetivo, ya que para mí puede ser el peor por X razones y para otra persona ser el mejor por Y razones. Sin embargo, como siempre, yo intentaré dar un enfoque distinto a los arcos que están en este top, porque hay que tener en cuenta que si lo analizamos en detalle tenemos que ponernos en el contexto sobre que un arco se pudo ver en capítulos semanales o enteros sin interrupciones. Así que tened en cuenta que los arcos que salen en este vídeo no significa que necesariamente sean malos, simplemente no cumplieron su función del todo. Aún así, para hacerlo todo más entendible, aparte de decir lo malo del arco, también voy a destacar los puntos importantes y buenos que tuvo. En resumen, aunque yo diga que X arco es malo por ciertas razones, no quiere decir que para ti sea malo en tu experiencia. Dicho todo esto, y que mando un saludo a los miembros del canal por el apoyo que me dan mes a mes, que recuerda que tú también puedes hacerlo con el botón de unirte al canal cuando te suscribes, y así te podré mandar un saludo, y también un saludo a estos otros nakamas por ser los primeros en apoyarme en mi vídeo anterior. Ahora sí, empecemos con el top 5 peores arcos de One Piece. Top 5. Arco de Arabasta. Antes de decir todo sobre Arabasta, tengo que avisaros, y también porque me apetece hacerlo, que Arabasta significa mucho para mí. Fue cuando me enganché del todo a One Piece. Le tengo muchísimo cariño, de hecho le pondría en top 5 de mi ranking personal como mejores arcos, pero aún así tiene que estar en este top ya que fue un arco largo pero con pocas revelaciones en la trama. Vayamos directo a los puntos generales del arco y luego comentaremos por encima, que por cierto, como ya he dicho, voy a decir los puntos malos y luego voy a decir los puntos buenos que tuvo. Así que empecemos. 1. Crocodile fue extremadamente nerfeado por la trama, algo que a mí personalmente me ha molestado mucho. O sea, lo entiendo perfectamente, pero eso no quita que haya sido muy descarado el hecho de que Luffy, un personaje que acaba de nacer en el mundo de One Piece, le haya ganado a un personaje con mucha experiencia. 2. La introducción de Nico Robin fue extraña, ya que se unió porque quiso y no porque Luffy la reclutó. Cierto es que más adelante tendrá una relevancia muy alta y un arco dedicado para ella. Sin embargo, aún así creo recordar que en estas épocas la gente no aceptaba del todo a Nico Robin como nakama, y es totalmente normal porque, como ya he dicho, ha sido una unión muy rara. 3. Vivi como nakama era casi perfecta. De hecho, esto fue lo que hizo a la gente que le costase un poco aceptar a Robin como nakama, ya que se esperaban a Vivi y no a Nico Robin. 4. La supuesta muerte de Pell influye mucho en toda la trama de One Piece, ya que si él no murió, se da a entender que nadie morirá en la serie. Sé que han muerto personajes aún así, pero es algo aislado y no común. Aunque bueno, no todo es malo, también hubieron elementos destacables en este arco, pero que fueron muy pocas. Aún así, como ya he dicho, toca mencionarlas. 1. Presentación de Nico Robin, un personaje clave en la trama de One Piece. 2. Conocemos a Portgas the Ace, el hermano de Luffy. 3. Se nos introduce los Poneglyph, el siglo vacío y la voluntad de los D. 4. Las peleas individuales de cada Mugiwara fueron muy buenos y tuvieron protagonismo cada uno de ellos. 5. Se menciona un arma ancestral que se llama Plutón. Y ya no hay más cosas destacables que mencionar, y ese es el problema que tiene. Siendo un arco entre comillas largo, debería de tener más cosas que revelarnos. Entiendo que sea el principio de la Grand Line y no tendría mucho sentido decirnos muchas cosas y bla bla bla, pero es que igualmente en ese punto de la historia ni Oda tenía claro que se iba a alargar tanto, por ende podía haber soltado algo más. Además, sin contar mi opinión, porque como ya dije, a mí me encanta este arco porque le tengo cariño, mucha gente que conozco y empezó a ver One Piece quiso dropear la serie aquí porque notaba que no avanzaba nada, y es normal, porque repito lo que he dicho, es largo y no se revela apenas nada como para seguir enganchando a la mayoría de gente. Sin embargo, repito lo que ya he dicho varias veces, para mí Arabasta estaría en mi top 5 de arcos favoritos, a pesar de que esté en los peores, y lo repito y soy pesado porque me duele tenerlo aquí. Top 4. Thriller Bark. Veamos Thriller Bark, ese arco que en su momento cuando estaba en emisión parecía que iba a ser un arco prometedor, pero acabó tan mal que literalmente no pasó nada.
No iba a aclararlo, pero me acordé que lo dije en un vídeo y la gente se molestó por la broma, ya que no lo entendieron, pero cuando digo que en Thriller Bark no pasó nada es porque Zoro declaró que no pasó nada y punto. Pero bueno, que tampoco sé para qué me justifico con esta broma si estamos aquí para hablar de los peores arcos, argumentalmente hablando, claro. Volviendo al tema, Thriller Bark tenía pinta de que iba a ser muy completo porque, como dije, empezó de una forma que nunca había sucedido y sentías esa aura de que los Mugiwara se estaban adentrando en un territorio peligroso. Pero es que mientras pasaban los capítulos toda esa sensación se estaba yendo, y no lo digo por la temática graciosa más zombies del arco, ese no fue el problema, sino que hasta el villano principal huía del protagonista. A mí por lo menos me cortaba mucho el rollo, porque ya dije, ok, Luffy le gana pero usará trucos sucios para mantenerle a raya y así desarrollar más el arco, y literalmente eso pasó con el tema de Oars, que a mi parecer fue un buen personaje y tuvo una pelea grupal contra los Mugiwara muy buena, pero aparte de eso poco más hubo de interesante. Así que eso, vamos a ver los puntos malos y luego los puntos destacables y seguiremos comentando todo. 1. Se nos presenta un Shichibukai en su forma más débil, y es débil porque su tripulación real fue aniquilada por Kaido, gran excusa como si el capitán no pudiese ser fuerte por sí mismo. 2. Ryuma fue mal introducido para el fandom casual, ya que mucha gente cree que Ryuma es débil, cuando realmente es de los más poderosos de toda la serie, contando con personajes pasados y actuales, así que imaginaros lo poderoso que es. 3. Nerfeo extremo a los Mugiwara. No sé si os habéis dado cuenta de lo fácil que se han dejado capturar los Mugiwara, porque obviamente si no se dejaban pues el arco terminaría muy rápido. 4. Los versus de los Mugiwara no han sido tan destacable, sin contar la pelea grupal que ha sido de las mejores. Lo bueno que sacamos de este arco son estos puntos. 1. Nuevo Nakama, que es un músico, algo que Luffy siempre buscaba. 2. Se nos amplía información de las Vibrecard. 3. Pelea de Ace versus Barba Negra, pero que eso no pasó en Thriller Bark como tal, sino en otra isla, pero fue en el mismo margen de tiempo. 4. Se nos menciona a Wano, un arco ultra importante en el futuro. 5. Zoro consigue nueva espada que más adelante también tiene relevancia. 6. Se nos amplía información de Laboon, la ballena que espera a ciertos piratas en la Reverse Mountain. 7. El sacrificio de Zoro es de los momentos más épicos de toda la serie. Se ganó el respeto de mucha gente e incluido de Kuma, que posteriormente les ayudará por justamente esta acción. Como veis, familia, Zoro fue el único que salió bien parado de este arco. Bueno, no literalmente, pero sí en su historia. Sin él, ni tampoco Brook, no hubiera nada interesante realmente en este arco, que de hecho con Brook lo podían haber metido en cualquier otro arco. Y sinceramente, para ser el último arco, por así decirlo, de la Grand Line antes de entrar en el nuevo mundo, que recordemos que luego no pasó así, pero se suponía que sí que iba a pasar esto, pues no me pareció acertado. 3. Punjazard. Este arco podía haber sido muy bueno, pero no lo fue por varias razones, y la primera razón es que no tiene nada de interesante la isla. De hecho, lo único interesante es cómo llegó a terminar tal y como está ahora, que es por la pelea que hubo entre Akainu y Aokiji, y también por el tema de Vegapunk, Caesar Clown y la explosión. Pero el caso es que actualmente cada isla tiene un sentido y una temática. Punjazard no la tiene, los antagonistas no aportaban nada a la historia. Caesar Clown tiene un pasado con Vegapunk, pero aparte de eso no llama la atención en lo absoluto, y digo esto siendo que Caesar Clown es de mis personajes favoritos, pero el caso es que el desarrollo del arco en sí fue muy lento. No os hacéis a la idea de lo duro que fue ver esto en emisión, semana tras semana. Si lo habéis vivido me podéis entender perfectamente, pero los que no lo han vivido, en serio, ha sido muy duro, porque si encima, como digo, la isla no tiene una historia interesante, y más aún cuando nos mezclan unos niños que no conocemos de nada, que sí que da pena su historia, pero 1 o 2 capítulos vale, pero luego ya se hacía pesado esa trama, que no llevaba a ningún lado. De hecho, aquí no voy a decir los puntos malos que hubo, porque en sí, en su totalidad, dejó mucho que desear, pero antes de seguir vayamos a los puntos buenos que tuvo, porque a pesar de que no diga lo malo, porque todo es malo, algo bueno tiene que tener. 1. Se nos revela más información del Dr. Vegapunk. 2. Se nos revela el paradero de otros supernovas. 3. Aparece Law y se forma la alianza con Luffy, que luego tiene importancia. 4. Más información sobre las Akuma no Mi. Y ya está, no hay más información interesante, y debería de tener más, como digo, porque aún cuando recién entramos en el nuevo mundo, que no nos digan más cosas es delito. Y recuerdo que cuando yo veía este arco en el manga, se me hizo muy cuesta arriba. Tenía que esperar un mes más o menos para ver unos cuantos capítulos de seguido sin aburrirme. Por eso pienso que debería estar en el top 3 de peores arcos.
Top 2, el arco del Davy Backfight, el arco que todo el mundo cree que es de relleno, pero no, es más canon que incluso Shanks. Al igual que antes, esta vez tampoco diré las cosas malas que tuvo en puntos, porque no es necesario, ya que este arco en su totalidad tiene problemas, ya que como tal no aportó absolutamente nada, que tal vez en un futuro tendrá un sentido ya que Luffy peleará contra Shanks en una pelea de Davy Backfight, pues puede ser, probablemente sí o probablemente no. El caso es que actualmente lo que conocemos a día de hoy no aporta nada este arco. Bueno, sí que aportó algo, y es que al principio del arco Luffy dice que quiere un carpintero y un músico, un presagio de los próximos nakamas que se van a unir, pero aparte de eso, nada. Así que bueno, este arco pues qué decir la verdad, porque casi no ha pasado nada. A ver, lo primero que hay que comentar es el antagonista o villano de turno, es decir, Foxy, un personaje que realmente no tiene ninguna aportación en Luffy, simplemente depende de su fruta para ganar sus combates, que incluso teniendo una muy buena fruta apenas es fuerte. Aparte de esto, su personalidad es pésima, no es nada entretenida para el espectador, y no sé qué más cosas buenas o malas puedo sacar de este top. Es que en sí lo bueno que tuvo es que fue corto, y al ser corto no fue tanta molestia. Poco más. Siguiente. Top 1, el arco de la isla Gyojin. Mira que el arco con uno de los mejores momentos de toda la serie sea top 1 como el peor arco, es jodido. Y por mejor momento me refiero a la donación de sangre entre Jinbei y Luffy. Aparte de eso, el flashback de Fisher Tiger es también de los mejores de la serie en mi opinión. Pero es que claro, sin contar estas dos cosas, el arco es un sinsentido. Nos presentan a los Gyojin, una raza que ya los conocíamos en el arco de Nami, que nos decían que eran una raza superior a los humanos. Todo bien y correcto, pero Luffy pre-time skip y encima sin entrar en la Grand Line ya les ganó. ¿Qué pasó entonces? Pues que hay otro villano y encima aun cuando ya Luffy tenía entrenado los hakis y nuevas formas de ataque, ¿qué sentido tenía que haya otro villano que sabes que Luffy le ganará sí o sí? Y eso hace que no haya ninguna sorpresa en la pelea de turno. De hecho incluso Zoro le ganó el villano principal, no solo eso, que lo hizo debajo del agua, zona donde nos han dicho que los Gyojin son más fuertes. Lo volveré a repetir en otras palabras. Zoro, que no es el capitán, peleando contra el villano de turno en su propia zona poderosa que es el agua, y aún así gana Zoro de un solo ataque. Jody Jones es un meme para toda la comunidad, iba de fuerte y dependía de drogas, y obviamente Luffy se lo hizo muy fácil. Por cierto, hablamos del manga y no del anime. En el anime hicieron que la pelea fuese parejo y no se notó mucho, pero en el manga Luffy le gana con mucha facilidad, es que literalmente se meaba encima suya. Y es que el problema que creo que hay aquí es el hecho de que al ser un shonen se requería una pelea sí o sí para el protagonista, ya que la isla Gyojin era un arco que debíamos de comérnosla para pasar el nuevo mundo, y era una oportunidad perfecta para Oda de enseñarnos a un nuevo Luffy ya evolucionado en poder. Pero no fue una buena pelea, ya que la extendieron demasiado la trama del villano de este arco, tanto que ya ni fue aburrida, directamente fue una mala trama. En resumen, es un arco largo que la base de la historia es la trama de Jody Jones, un personaje absurdo y sin sentido, y si Oda hubiese dejado el flashback de Fisher Tiger, Otohime, Jinbei y Arlong, más algunos datos curiosos sobre la isla para futuros arcos, sería un arcazo. Pero claro, tuvo que envolver todo lo interesante junto con el villano de turno, porque como digo, es un shonen y si no hace eso, pues mucha gente se desinteresa, pero aún así le salió mal la jugada, las cosas como son. Y aquí acaba el top 5 peores arcos de One Piece. Espero que no haya ofendido a nadie, ya que no me he basado en lo que no me gusta a mí, sino que argumentalmente hablando eran arcos pobres, lo repito para que quede claro, porque si fuese por mí quitaba la basta de una, ya que es de mis arcos favoritos. Y bueno, poco más que comentar, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y gracias por llegar hasta aquí. Regálame un like y una suscripción si te gustaría apoyarme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!